Medianoche, sin advertencia, sin sirena, sin alerta en su teléfono, solo el cielo sobre Israel abriéndose repentinamente con cientos de explosiones simultáneas. Y para cuando alguien entendió lo que estaba ocurriendo, el daño ya estaba hecho. Irán acaba de ejecutar lo que los analistas militares están llamando el ataque sorpresa más sofisticado de todo este conflicto. Y la palabra sorpresa no lo capta porque lo que Irán llevó a cabo anoche no fue simplemente inesperado, fue diseñado para ser incontenible desde el momento en que se lanzó. Esto es lo que ocurrió y por qué cambia todo de ahora en adelante. Irán disparó misiles de racismo contra Israel a medianoche, la hora muerta, la hora cuando los tiempos de reacción son más lentos, cuando las tripulaciones de defensa están en alerta mínima, cuando los civiles están en el sueño más profundo. Un misil entró en el espacio aéreo israelí. El sistema de radar degradado de Israel lo detectó. Una amenaza entrante. El protocolo de intercepción estándar se activó, luego el misil se abrió. Cientos de ojivas individuales se separaron en pleno vuelo y cayeron simultáneamente sobre múltiples objetivos, edificios, infraestructura, áreas donde operan personal militar y de inteligencia israelí. El sistema de defensa que estaba calibrado para detener un misil ya había comprometido su respuesta. Y para cuando ocurrió la división no quedaba nada que hacer, excepto observar cómo caían las submuniciones. Pero Irán no atacó solo anoche. Por primera vez desde que comenzó este conflicto, Hezbollah e Irán lanzaron simultáneamente, coordinados, sincronizados, golpeando a Israel desde dos direcciones al mismo tiempo. Al norte de Israel, los cohetes de Hezbollah golpearon áreas que no habían visto este nivel de ataque en meses. Desde el este, las cargas de racismo de Irán golpearon objetivos en el centro y sur de Israel. Dos frentes, una noche, cero advertencia que funcionara a tiempo para importar. El propio gobierno de Israel ha admitido ahora lo que el metraje ya mostraba. El sistema de alerta no está funcionando correctamente. La red de radar, ya destruida en un 25 a 30%, no puede detectar y comunicar las amenazas entrantes de manera lo suficientemente rápida para que los civiles se refugien o las defensas respondan. El país que construyó la arquitectura de defensa civil más sofisticada del mundo le está diciendo a su población que la arquitectura está rota. Esa admisión del propio gobierno de Israel es el reconocimiento militar más significativo de este conflicto. Ahora, aquí está el panorama operacional que explica por qué anoche ocurrió en esta noche específica. Irán ejecuta un ciclo diario deliberado de ataques. Por la mañana, infraestructura de los estados del Golfo e instalaciones petroleras. Por la tarde, Bajín, Qatar, activos navales en el mar Arábigo. Por la noche, instalaciones militares estadounidenses en Irak y el Golfo en general. A medianoche, Israel. Esto no es escalada aleatoria, es una campaña estructurada, diseñada para mantener cada objetivo simultáneamente bajo presión, sin ninguna ventana de recuperación. Las defensas aéreas de Arabia Saudita responden a un ataque matutino y comienzan su ciclo de restablecimiento. Y antes de que ese restablecimiento esté completo, la próxima oleada ya se está lanzando desde una dirección diferente hacia un objetivo diferente. Ningún sistema de defensa único obtiene tiempo adecuado para reabastecerse, reorientarse o repararse. A base militar estadounidense en Irak. El metraje de drones publicado en las últimas 24 horas muestra cómo se ve eso en la práctica. Almacenes, estructuras de mando, complejos logísticos reducidos a escombros, no daño superficial. Destrucción operacional completa de una instalación que costó miles de millones de dólares y años construir. Y aquí está la realidad del almacenamiento de petróleo que ahora ha superado el punto de advertencia teórica. Cada país del Golfo que produce petróleo está almacenando actualmente la producción que no puede enviar porque el estrecho de Hormuz está funcionalmente cerrado al tráfico comercial, pero el almacenamiento tiene límites. Irak, el más vulnerable, tiene aproximadamente 6 días de capacidad de almacenamiento restante. Kuwait, 14 días. EAU y Qatar, 15 a 20 días. Arabia Saudita, el mayor productor con la mayor infraestructura de almacenamiento, aproximadamente 60 días. Pero ese reloj ha estado corriendo durante semanas. Cuando esos tanques de almacenamiento alcancen su capacidad, la producción se detiene, no se ralentiza, se detiene, y el día en que la producción de petróleo del Golfo se detenga, el precio global del petróleo no sube gradualmente, sube verticalmente. Los analistas que estaban discutiendo 150 por barril hace 3 semanas ahora están modelando escenarios de más de 200 basados puramente en las matemáticas del cronograma de almacenamiento. Omán, uno de los países más silenciosos y diplomáticamente cuidadosos de toda la región del Golfo, acaba de romper su silencio. El gobierno de Omán emitió una declaración pública pidiendo el fin inmediato de la guerra. Suficiente es suficiente, fue la esencia de su mensaje.
Cuando Omán habla tan directamente representa algo significativo. Incluso los actores regionales más cautelosos han concluido que el daño ha alcanzado un umbral que la diplomacia pasiva no puede manejar. Hezbolá e Irán atacando en la misma noche, el sistema de alerta de Israel fallando, la base estadounidense de Irak convertida en escombros, 6 días de almacenamiento de petróleo restante en el productor del Golfo más vulnerable. Y Omán diciendo públicamente lo que cada gobierno regional ha estado diciendo en privado durante semanas. Anoche no fue el pico de este conflicto. Fue Irán y sus aliados señalando que la próxima fase ha comenzado y llega sin advertencia a medianoche desde 2 direcciones a la vez. Azerbaiyán acaba de recibir una advertencia del ejército de Irán. No una nota diplomática, no una comunicación por canales reservados, sino una advertencia militar pública directa. Retiren al personal de inteligencia y militar israelí que opera desde territorio azerbaiyano. Las personas que Irán dice están siendo utilizadas para recopilar inteligencia sobre posiciones iraníes y facilitar ataques o enfrenten consecuencias. Azerbaiyán no es un estado del Golfo, no es un país árabe, comparte una frontera con el noroeste de Irán. Ha tenido una relación compleja y tensa con Teherán durante años, en parte debido a sus estrechos lazos militares y de inteligencia con Israel, lazos que incluyen acuerdos de armas, cooperación de vigilancia y el uso del territorio azerbaiyano como plataforma estratégica para monitorear la actividad iraní. La advertencia de Irán a Azerbaiyán significa que el alcance geográfico de este conflicto acaba de expandirse hacia el norte. La guerra que comenzó en el Medio Oriente, que se extendió al Golfo, que atrajo a buques de guerra europeos, que amenazó a trabajadores pakistaníes e indios en Dubái, acaba de agregar una exrepública soviética en la frontera norte de Irán a su lista de puntos de presión activos. Cada semana el mapa se agranda. Ahora hablemos del agua, porque este es el desarrollo que mueve este conflicto de económicamente catastrófico a territorio de potencial emergencia humanitaria. América atacó una instalación de tratamiento de agua en Irán, una planta que procesa agua dulce para uso civil. Irán lo llamó un crimen de guerra. La respuesta de América, si se ofrece alguna, probablemente enmarcaría la instalación como teniendo importancia de infraestructura de uso dual. La respuesta de Irán fue inmediata. Emitieron una advertencia formal a los estados del Golfo de que su propia infraestructura hídrica está ahora en riesgo. Esto importa enormemente y específicamente para el Golfo, porque a diferencia de casi cualquier otra región de la Tierra, los estados del Golfo no tienen agua dulce natural, sobreviven con la desalinización, el proceso industrial de convertir el agua de mar en agua potable. Cada ciudad importante del Golfo funciona con plantas de desalinización: Dubái, Doha, Abu Dhabi, Riyadh, Manama. Sin infraestructura de desalinización que funcione, estas ciudades no pueden sostener la vida humana en sus niveles de población actuales en días, no semanas. La amenaza de Irán a la infraestructura hídrica del Golfo no es una escalada militar simétrica, es una amenaza existencial para la población civil de las ciudades más ricas de la Tierra. Los estados del Golfo escucharon esa advertencia y cayó encima de todo lo demás que ya están manejando. Almacenamiento de petróleo llenándose, aeropuertos interrumpidos, turismo destruido, valores de propiedad colapsando, trabajadores extranjeros evacuando, de una manera que está haciendo que las conversaciones diplomáticas privadas que ocurren en sus capitales sean cada vez más urgentes y cada vez más desesperadas. Qatar ha detenido las exportaciones de GNL. Déjenlo reposar un momento en su contexto global. Qatar es uno de los mayores proveedores mundiales de gas natural licuado. El combustible que calienta los hogares en Alemania impulsa la industria en Corea del Sur y alimenta la generación de electricidad en docenas de países. La interrupción no es permanente todavía, pero no tiene que ser permanente para ser catastrófica. Europa, que cortó el gas ruso después de la invasión de Ucrania y pivotó al GNL de Qatar como su principal alternativa, ahora enfrenta la pérdida simultánea de ambas sus principales fuentes externas de gas ruso desaparecido desde 2022, GNL de Qatar interrumpido, los presupuestos de energía de invierno europeos ya tensados. Los gobiernos europeos ahora enfrentan una inseguridad energética de un tipo que no ha existido en el continente desde la década de 1970. Y a diferencia de la década de 1970, no hay un proveedor alternativo obvio esperando en reserva. Trump respondió a esta situación en espiral con una declaración. Dijo que el ataque que está preparando será diferente a cualquier cosa vista antes. Dijo que Irán se rendirá. No especificó en qué consiste el ataque, cuándo vendrá, ni cuál es el objetivo estratégico más allá de la capitulación de Irán,
que Irán ha demostrado a través de semanas de conflicto sostenido sin ninguna indicación de buscar bajo ninguna circunstancia. Netanyahu, por su parte, dijo que Israel irá hasta el final. Definió el final como la neutralización completa de la capacidad de Irán para amenazar a Israel. No definió un cronograma, no definió los pasos intermedios. Dijo que la operación continuará hasta que se logren sus objetivos. Dos líderes, ambos diciendo que no se detendrán, ninguno definiendo cómo se ve el punto de parada en términos concretos, y entre ellos una región que se está quedando sin almacenamiento de petróleo, seguridad hídrica, capacidad de exportación y la infraestructura económica de la vida civil diaria. La respuesta de Irán a todo esto fue disparar misiles Khaybar-Shik, misiles hipersónicos Fatah y misiles de largo alcance Qadr contra la refinería de petróleo de Haifa. Un ataque recíproco directo por los ataques de Israel contra la infraestructura de refinería de Irán. Refinería de petróleo por refinería de petróleo, amenaza de planta de agua por ataque a planta de agua, misiles de racismo a medianoche por años de agravio acumulado. La tasa de cambio de este conflicto se ha vuelto total. Aquí está lo que ningún noticiario está juntando en un solo marco, pero necesita estarlo. En las últimas 48 horas, Irán y Hezbollah realizaron un ataque sorpresa sincronizado a medianoche contra Israel. Irán emitió una advertencia militar a Azerbaiyán. América atacó una instalación hídrica iraní. Irán amenazó la infraestructura de desalinización del Golfo. Qatar detuvo las exportaciones de GNL a Europa. La base estadounidense en Irak fue reducida a escombros por drones iraníes. El sistema de alerta de Israel admitió que ya no puede advertir de manera confiable a su propia población. ON pidió públicamente un alto el fuego inmediato. Cada una de esas cosas ocurrió simultáneamente en 48 horas. Esto ya no es un conflicto regional, no lo ha sido por algún tiempo, pero la velocidad a la que se están añadiendo nuevas dimensiones geográficas, económicas y humanitarias ahora supera lo que el aparato de gestión de crisis de cualquier gobierno único está diseñado para manejar. La guerra ha superado la capacidad de respuesta de cada institución que se suponía debía contenerla. Hablemos de hacia dónde lleva esto, no en términos de quién gana o pierde, porque ese marco se ha vuelto hace mucho tiempo demasiado simple para lo que está ocurriendo, sino en términos de cómo se ve el mundo al otro lado de esto, independientemente de cómo termine. El Golfo no será el mismo. Las ciudades que se convirtieron en símbolos globales de lo que el desarrollo ambicioso podía construir en una sola generación, los horizontes urbanos, los aeropuertos, los centros financieros, las economías turísticas, han sido fundamentalmente cambiadas por este conflicto, no necesariamente destruidas físicamente, aunque algo de infraestructura ha sido dañada, pero la imagen está rota. La garantía de seguridad que hizo a Dubái y Doha atractivas para los inversores, trabajadores y turistas del mundo no era solo una campaña de marketing. Era una condición real mantenida cuidadosamente durante décadas. Esa condición ya no existe. Reconstruirla, incluso después de un alto el fuego, incluso después de que los misiles se detengan, tomará años y requerirá una arquitectura de seguridad regional completamente diferente a la que acaba de fallar visiblemente. El sistema del petrodólar no será el mismo. El arreglo por el cual el petróleo del Golfo se vende en dólares estadounidenses, esos dólares se reciclan en activos financieros estadounidenses y el dominio económico de América está respaldado por ese reciclaje. Ese sistema ha tomado un daño estructural que un acuerdo de paz no puede reparar. Los fondos soberanos del Golfo que comenzaron a revisar sus inversiones estadounidenses semanas atrás no han revertido esas revisiones. Las conversaciones sobre la fijación de precios del petróleo y las monedas alternativas que comenzaron años atrás como discusión teórica son ahora sesiones de planificación práctica. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero tampoco se revierten una vez que han alcanzado cierto umbral. La credibilidad regional del ejército estadounidense no será la misma. Este es el punto más sensible para que cualquier líder político estadounidense lo reconozca, razón por la cual ninguno de ellos lo reconocerá públicamente. Pero cada ejército del mundo ha actualizado su evaluación de la capacidad defensiva estadounidense basándose en lo que ocurrió en este conflicto. Los sistemas Patriot, que eran considerados casi impenetrables, fueron destruidos en días. Un radar valorado en $1.000 millones fue eliminado. Los grupos de portaaviones se retiraron. Las redes de alerta temprana fueron degradadas hasta el punto en que los tiempos de advertencia colapsaron de 20 minutos a 90 segundos. Estas no son afirmaciones de propaganda de Irán, son hechos documentados, confirmados por satélite y reconocidos oficialmente. Cada país que ha sido disuadido de desafiar el poder estadounidense por el supuesto de su invulnerabilidad, ahora ha visto esa invulnerabilidad puesta a prueba y encontrada parcial.
E Irán, independientemente de lo que ocurra a continuación, no será el mismo país que era antes de este conflicto. Ha combatido simultáneamente contra América e Israel, dos de los poderes militarmente más sofisticados del mundo, mientras estaba bajo 40 años de sanciones económicas, y ha infligido daños que los analistas militares de China describen como los peores que América ha sufrido desde Vietnam. Su propia población civil ha recibido ataques en hospitales, instalaciones de agua y áreas residenciales. Su líder supremo está muerto. El costo humano y material completo para Irán no se conocerá durante meses. Ha pagado un enorme precio, pero lo que ha demostrado a sí mismo y al mundo es que puede combatir, sostener pérdidas y continuar. Esa demostración tiene un valor en la ecuación de poder del Medio Oriente que sobrevive a cualquier resultado militar específico. Oman dijo, deténganse. Los estados del Golfo están diciendo, deténganse a través de canales reservados. El 90% del público estadounidense diciendo, deténganse. China está diciendo, deténganse. Rusia está observando y esperando. Europa está congelándose y calculando. Y los dos hombres que tienen el poder más directo para cambiar la trayectoria, Trump y Netanyahu, ambos están diciendo públicamente que no se detendrán hasta que alcancen un fin que no han definido con suficiente claridad para que nadie sepa cuándo ha sido alcanzado. Ese es el tipo de guerra más peligroso que existe. No el tipo donde ambos lados saben cómo se ve la victoria y luchan hasta que uno la logra, sino el tipo donde el objetivo declarado es tan total, cambio de régimen, neutralización completa, seguridad permanente, que ningún resultado realista en el campo de batalla realmente lo entrega. Y los combates continúan, no porque estén funcionando, sino porque detenerse requiere admitir que no funcionaron. La historia tiene un nombre para ese tipo de guerra. No tiene un buen final. El cielo de medianoche sobre Israel estaba lleno de fuego anoche. Los tanques de almacenamiento en Kuwait tienen 6 días restantes. La advertencia sobre el agua al Golfo ha sido emitida y en algún lugar ahora mismo, en Teherán, en Tel Aviv, en Washington, las personas con el poder de detener esto están decidiendo de nuevo que el costo de detenerse es más alto que el costo de un día más. Están equivocados. Siempre han estado equivocados sobre eso. Y las personas que pagan el precio por ese error no son las personas que toman esa decisión, nunca lo son.